Hay ports malos y luego están estas joyitas del desastre, auténticas aberraciones técnicas que se atrevieron a manchar el nombre de juegazos increíbles. Y el primero que se viene a la mente es uno que muchos amamos y odiamos a la vez, Dark Souls Prepare to Die Edition en PC. Cuando anunciaron que Dark Souls iba a llegar a PC, los fans lo celebraron como si fuera Navidad, porque el juego en consolas ya era brutal, y todo el mundo quería sufrir sus muertes injustas y explorar Lordran con teclado y ratón, aunque eso era masoquismo puro. El problema es que From Software no tenía ni idea de cómo hacer un port para PC, y lo que lanzaron fue literalmente una chapuza monumental. De entrada, el juego iba capado a 30 FPS. Da igual si tenías una gráfica que pudiera correr Cyberpunk 2077 en Ultra. Dark Souls te decía, no campeón, esto es lo que hay. Y si forzabas más FPS con mods o trucos, te rompía el juego. Cosas como los saltos o el timing de las animaciones se volvían un caos. Luego estaba el tema de la resolución. Por defecto, solo te dejaba jugar en 720p, o sea, en un PC en pleno 2012, y te tragabas unos píxeles más gordos que un jefe final del juego. Y espera, que lo mejor es el control con teclado y ratón. Si alguna vez has intentado jugar a Dark Souls así, sabes que es como intentar pilotar un avión con palillos chinos. El juego no reacciona bien los inputs, las cámaras iban a su bola, y todo era un despropósito. Todo fue así que la comunidad tuvo que arreglarlo todo con mods. Un tío llamado Durante sacó un mod llamado DSFix, que solucionaba los FPS, la resolución y varios bugs. O sea, un fan en su casa hizo en unos días lo que From Software no supo hacer con todo su equipo. Pero claro, si crees que eso era malo, es porque no jugaste a Spider-Man Web of Shadows en PlayStation 2. Te venden este juego con el nombre de un AAA espectacular, con portadas guapísimas, y cuando lo metes en la consola te han colado otro juego distinto, así, tal cual. Para empezar, hay que entender una cosa, Web of Shadow fue un juego completamente diferente según la consola donde lo jugaras. En PC, PS3, Xbox 360, era un juego de mundo abierto, con peleas aéreas, decisiones morales y un sistema de combate que molaba un montón. Pero en Play 2, ¡ay amigo! En Play 2 te daban una versión recortada, pasillera y sin alma, como si hubieran cogido el nombre y lo hubieran pegado a un beat'em up genérico de bajo presupuesto. Nada de mundo abierto, nada de balancearte por los rascacielos como Dios manda. En vez de eso, niveles cerrados, pasillos repetitivos y enemigos clónicos. Vamos, que podías cambiar la skin de Spidey por la de cualquier otro superhéroe random y ni se notaría. El combate era básico, lento y aburrido, con animaciones recicladas y sin la fluidez que uno espera de un Spider-Man. Ni rastro de las decisiones morales, que era uno de los ganchos principales del juego en las otras plataformas. La guinda del pastel es que muchos en su día se compraron la versión de PlayStation 2 sin saber que era otra cosa completamente distinta, y claro, se llevaron el disgusto de su vida. ¿Dónde está el mundo abierto? ¿Y los ambientes por toda la ciudad? ¿Y los personajes secundarios? Nada, solo te quedaba porrear botones y llorar. Y si te parece que eso suena cutre, espera, porque lo de Resident Evil 2 en Game.com es leyenda negra. Este no fue un port malo, fue un crimen contra los videojuegos. Literalmente, alguien debió decir, «Hey, ¿por qué no metemos uno de los mejores survival horror de la historia en una consola que parece una calculadora con pantallas de Game Boy rota?» Y todos aplaudieron como focas, así fue. Empezamos fuerte. La Game.com era una consola portátil que, en teoría, quería competir con la Game Boy, pero no tenía alma, ni potencia, ni colores, ni nada. Era como si juntaras el sonido de un módem del 98, con la pantalla de un Tamagotchi roto, y en medio de todo eso intentaron meter Resident Evil 2. ¿Tú sabes lo que es pasar de los gráficos pre-renderizados de la PlayStation con esa ambientación tétrica a un puñado de píxeles grises que parecen manchas de café? No se veía nada, ni zombies, ni puertas, ni personajes. Solo sabías que Leon se movía porque, bueno, el sprite iba cambiando de forma cada vez que pulsabas algo. El sonido también era un chiste, no había música, no había voces, no había ambiente, solo unos pitidos cada vez que hacías algo, que parecían los sonidos de error del Windows 95. Y el gameplay, madre mía, el personaje se movía con un lag tremendo, los combates eran aleatorios, y no sabías si estabas disparando a un zombie o a una pared, porque, repito, no se distinguía nada.
Pero claro, hablando de llantos, Pac-Man en Atari 2600 hizo historia por ser tan malo que ayudó a hundir a la industria en los 80. Porque lo que prometía ser el bombazo del siglo acabó siendo una versión cutre, rota y deprimente del clásico de los arcades. Vamos, que si metes el cartucho pensando en revivir la experiencia de las recreativas, lo que te encuentras es una pesadilla pixelada que ni con nostalgia entra bien. Imagínate esto, estás en 1982, Pac-Man lo está petando en los salones recreativos, la gente hace colas, se engancha, es el Fortnite de la época. Entonces Atari dice, tranquilos chavales, vamos a traer Pac-Man a casa. Y todo el mundo aplaude, pero cuando sale, decepción masiva. Para empezar, los gráficos eran un insulto. En lugar de ese laberinto azul limpio y reconocible, tenías un fondo negro con bloques que parpadeaban como si fueran poseídos. Y los fantasmas, que en el arcade eran coloridos y tenían bastante personalidad, aquí eran como cuadrados que se teletransportaban, aleatoriamente. Ni siquiera se movían bien, parecían tener ataques de epilepsia. Y ojo al Pac-Man, que ni era redondo, parecía una píldora deformada con la boca mal puesta. Cada vez que pillabas una pastilla o te comías algo, el juego soltaba unos pitidos insoportables. La Atari podía haberlo hecho mejor, pero Atari quiso ahorrar tiempo y lanzó la versión sin pulir porque sabían que iba a vender igual por el nombre. Y vaya si vendió, pero también generó devoluciones a la bestia. La gente se sintió estafada. Fue tan fuerte el golpe que muchos historiadores dicen que este port fue uno de los responsables del crack de la industria del videojuego en 1983. ¿Y tú te preguntas quién pensó que eso era buena idea? Pues lo mismo debió pensar alguien en Nintendo cuando vio Mortal Kombat 1 en Nintendo Switch. O sea, estoy hablando de uno de los juegos de lucha más esperados del año, con gráficos de infarto, fatalities sangrientos y peleas épicas, y en la Switch parecía que estabas jugando a una animación hecha con plastilina derretida. Sin exagerar, desde que salió, las redes se llenaron de clips que eran de comedia involuntaria, personajes con caras deformadas como si los hubieran pasado por un microondas, expresiones faciales que daban miedo, pero no del bueno, y escenarios que parecían hechos con texturas de Nintendo 64. Pero lo más loco es que todo se movía a tirones, con unas animaciones más robóticas que un muñeco de feria, y ni hablemos de los tiempos de carga, interminables. Podías irte a hacer un café entre combate y combate, y lo peor es que cuando por fin empezaba la pelea, te encontrabas con cinemáticas comprimidas al extremo, que parecían vídeos de WhatsApp reenviados 1000 veces. Y claro, tú piensas, bueno, es la Switch, algo tendrán que hacer para recortar. Vale, sí, pero esto no fue un recorte, fue una mutilación. Quitaron detalles, efectos, y aún así va mal. O sea, si me vas a dar la versión fea, al menos que funcione bien, ¿no? Pues ni eso. Lo peor es que lo vendían a precio completo, 70 eurazos, por algo que parece una beta de móvil. ¿Y qué pasa cuando a eso le sumas expectativas altísimas? Pues lo de Batman Arkham Knight en PC. El juego no funcionaba ni bien en PCs de la NASA, daba igual si tenías gráfica tocha, SSD, RAM de sobra. Arkham Knight se atrasaba. Bajones de FPS brutales, tirones constantes, texturas que tardaban en cargar y un montón de errores gráficos que hacían que Gotham pareciera una maqueta rota. Y no te hablo de bajadas de 60 a 40 FPS, no, bajadas a 10, incluso 5 FPS y eso sin hacer nada. Lo más loco, el juego ni siquiera lo porteó Rocksteady directamente. Lo dejaron en manos de un estudio externo que tenía muy poca gente para un proyecto tan grande. Así que lo que sacaron fue sin probarlo, sin optimizarlo. Y venga, a la venta, como si nada. Y claro, las críticas no tardaron. Fue tan bestia el desastre que Warner Bros. Tuvo que retirarlo temporalmente de Steam, algo que pasa casi nunca. Y lo peor es que el juego iba en consolas de lujo, así que los usuarios de PC se quedaron con cara de tontos, pagando el mismo precio por una experiencia injugable. Y aunque luego lo parchearon y mejoraron muchas cosas, el daño ya estaba hecho. Nadie se olvida de ese lanzamiento. Es de esos ports que se estudian en las clases de lo que jamás debes hacer en PC. Y si hablamos de ports destrozados, no puede faltar Dead Rising Chop Till You Drop en Wii. Una versión recortada, sin almas, sin zombies y sin gracia. Porque sí, la idea de llevar Dead Rising a Wii parecía guay en papel. Más gente con la consola de Nintendo, zombies por todas partes, matar con lo que te dé la gana. Suena bien, ¿no? Pues no, porque el resultado fue una versión descafeinada, limitada y triste del original. Para empezar,
Le metieron la motosierra a todo lo que hacía grande al Dead Rising de 360. Y la versión original tenías un centro comercial enorme, cientos de zombies en pantalla, libertad total para hacer lo que quieras, y una historia que avanzaba con tensión y decisiones. Pero en Wii se lo cargaron todo. El mapa era más pequeño, los zombies se reducían a grupitos ridículos, como si estuviéramos en una fiesta aburrida, y la mayoría de las tiendas estaban cerradas. Y espérate, que el control con el Wii Mode era otro drama. Cambiaron el enfoque del juego y lo hicieron más tipo shooter sobre raíles, con un sistema de apuntado automático y menos énfasis en el cuerpo a cuerpo. Pero ¿no se supone que la gracia era darle con guitarras, bancos y peluches gigantes? Pues aquí eso fue al carajo. Todo más simplón, menos variado y con menos alma. Tampoco podías salvar cuando quisieras. Los supervivientes tenían menos personalidad y los jefes estaban recortadísimos. Hasta Frank West, que era carismático en la versión original, aquí parecía un muñeco sin expresividad. Y gráficamente, bueno, la Wii daba lo que daba, pero aún así, todo se veía borroso, apagado y sin vida. Aunque peor fue lo de Ubisoft con Watch Dogs en Wii U. Para empezar, salió tardísimo. Mientras en PlayStation 4, Xbox One y PC ya estaban todos jugando con gráficos de locura, tú en Wii U tenías que esperar casi medio año más. ¿Y para qué? Para encontrarte con una versión que parecía hecha con prisa, sin cariño y con recortes por todas partes. Los gráficos eran claramente peores, las texturas se veían borrosas y la ciudad tenía menos vida que un domingo por la tarde, pero lo peor era el rendimiento. El juego iba a 20 FPS o menos en cuanto pasaban muchas cosas en pantalla, y si conducías rápido por la ciudad, era como jugar al Mario Kart con el freno de mano puesto. Tirones por todos lados, bugs visuales, sombras que aparecían de golpe. Vamos, una pesadilla para cualquiera que esperase una experiencia fluida. Y eso que la Wii U podía hacer cosas decentes, pero Ubisoft ni se molestó en optimizarlo bien. Y claro, lo del Gamepad prometía, que si acceso rápido al mapa, que si funciones táctiles, que si experiencia inmersiva. Pero nada de eso. Usaron el Gamepad para mostrar lo mismo que en la tele, como si fuera una pantalla duplicada y ya. O sea, ni ideas nuevas, ni integración real, ni nada. Un desperdicio total del potencial de la consola. Pero nada duele tanto como ver una joya moderna arrastrarse como The Other Worlds en Nintendo Switch. El juego en sí es una maravilla, diálogos brutales, decisiones que importan, planetas por explorar y un estilo visual súper chulo, pero en Switch, madre mía, parece que lo corra una calculadora con fiebre. Desde el minuto 1 te das cuenta de que algo va mal, las texturas parecen plastilina mojada, los personajes tienen cara de haber salido de un mod de PlayStation 2 mal hecho, y el mundo se ve vacío y apagado. Bajones de FPS por cualquier cosa, incluso girando la cámara en una zona vacía, y cuando hay tiroteos, prepárate para ver el juego transformarse en un pase de diapositivas. Lo más loco es que ni los menús se salvan. Abrir el inventario o moverte entre opciones se siente lento, torpe, como si cada clic tuviera que viajar por wifi a la estratosfera y volver. Y eso, en un RPG donde estás todo el rato gestionando armas, armaduras y habilidades, te saca completamente de la experiencia. Es frustrante. Y mira, se entiende que en Switch hay que recortar, ¿vale? Pero esto no fue un recorte, fue un destrozo. Encima lo vendieron a precio completo, como si fuera la misma experiencia en PC o en consolas grandes. Y eso ya fue la guinda, porque los que lo compraron con ilusión se comieron una versión que da más pena que hype. Y lo triste es que el juego es bueno, tiene alma, pero en Switch se siente como si le hubieran arrancado el corazón, lo hubieran pisado y lo hubieran metido en un cartucho. Y para rematar, cerramos con The Last of Us en PC. Estoy hablando de uno de los juegos más queridos de todos los tiempos, con una historia brutal, personajes inolvidables y momentos que te dejan con el alma rota. Y claro, cuando anuncian su llegada a PC, todo el mundo estaba como loco. Por fin los jugadores de PC iban a vivir la aventura de Joel y Ellie con gráficos y mods. ¿Y qué se encontraron? Un desastre técnico de proporciones bíblicas. Desde que lo abrías, el juego ya te escupía en la cara. Nada más iniciar. Te obligaban a esperar más de una hora a que se compilaran los shaders. ¿Una hora? Ni que estuvieras instalando el GTA 6 desde un disquete. Y cuando por fin arrancaba, ¡boom! Craseos, pantallas congeladas, glitches gráficos, Joel empapado en sudor como si se saliera de una sauna, y texturas que parecían sacadas de un juego de PlayStation 2 mal emulado. El rendimiento era de chiste, bajones de FPS a lo loco, incluso con gráficas pepino.
stuttering constante y ventiladores del PC que sonaban como si fueran a despegar. Da igual que tuvieras un PC de gama alta o una cafetera con luces, a todos les iba como el culo. Y lo más ridículo es que los menús y las cinemáticas también petaban. Encima, este port lo hizo un estudio externo, Iron Galaxy, el mismo que la había liado con otros ports en el pasado, y Naughty Dog, en lugar de revisarlo con lupa, lo lanzó tal cual y se lavó las manos. Resultado, una oleada de reseñas negativas en Steam, memes por todos lados y jugadores cabreados que esperaban una obra maestra, y recibieron un test de estrés para su GPU. Y con esto terminamos estos 10 ports tan malos que deberían llevar una advertencia de salud mental en la portada. Porque una cosa es que te recorten un poco por limitaciones técnicas, pero otra cosa es que te vendan una versión de feria por precio completo, y que te quedes con cara de ¿pero esto qué es? Y oye, si te ha gustado este vídeo deja un buen like y suscríbete si no lo estabas, y déjame en comentarios cuál otros ports malos has jugado y que deberían estar en una segunda parte. Dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo.